Bienvenidos a todos y a todas, a los medios de comunicación. Gracias por acudir a esta comparecencia de prensa, donde me gustaría anunciar una serie de cuestiones que creo que para los periodistas que siempre están preguntando por con quién se va a pactar después del 26 de junio, bueno, creo que es importante también que los candidatos que nos presentamos a las próximas elecciones del 26 de junio expliquemos nuestras razones y expliquemos también cuál es la orientación que queremos dar a nuestro país a partir del 26 de junio. No sin antes decirles algo que me parece importante, y es que el Partido Socialista sale a ganar las elecciones, que el Partido Socialista sale a ser la primera fuerza política en nuestro país, que somos muy conscientes, como lo son muchísimos españoles que han visto lo que ha ocurrido durante estos últimos 5 meses, que la única manera de que haya cambio en nuestro país es que el Partido Socialista gane las elecciones. Siempre entendimos que el patrimonio del cambio no es exclusivo del Partido Socialista, siempre dijimos que no íbamos a vetar a ninguna fuerza política del cambio, pero también hemos dicho que si algo hemos aprendido los españoles es que el cambio no tiene intermediarios y que, en consecuencia, cuanto más fuerte esté el Partido Socialista, siendo primera fuerza política, ese cambio podrá llegar de una manera más contundente. A partir de ahí, les digo, España vive una encrucijada. No estamos ante unas elecciones más. No estamos ante una repetición de elecciones ni tampoco ante una segunda vuelta. Creo que España está ante una encrucijada que tiene que resolver muchas de sus incógnitas, no para los próximos 4 años, sino para los próximos 10 y 15 años. Y, en consecuencia, la elección y el rumbo que se tome el próximo 26 de junio va a determinar de manera clara cuál va a ser el rumbo que tome nuestro país para las próximas generaciones, las presentes y las futuras. Los medios de comunicación en muchas ocasiones nos preguntan ¿con quién va usted a pactar? Bueno, antes de con quién quieres ir, tienes que responder a la pregunta de hacia dónde quieres ir. Y eso es lo que nosotros queremos hacer en esta comparecencia de prensa. Nosotros vamos a plantear 6 principios, siendo la primera fuerza política, el resto de formaciones políticas, 6 principios básicos para ese gobierno del cambio. 6 pilares sobre los que vamos a construir todos los acuerdos con el resto de fuerzas políticas del cambio. Y son las que me gustaría pasarles a relatar ahora mismo. Tienen ustedes el documento. El primero de ellos tiene que ver con la situación de nuestras cuentas públicas, con la desigualdad que sufren millones de españoles y españolas y, en consecuencia, también con la amenaza de multa que ha enviado la Comisión Europea a las instituciones comunitarias al Gobierno de España como consecuencia de su incumplimiento. Nosotros creemos que uno de los principios básicos de ese Gobierno del cambio debe ser el mantenimiento del estado del bienestar y, en consecuencia, el rechazo rotundo a cualquier tipo de recortes que pueda haber en lo que pueda recortar o reducir la cohesión social en nuestro país. Lo que proponemos a cambio es una reforma fiscal progresiva y suficiente que garantice la provisión de bienes públicos como es la sanidad, la educación, las pensiones, la dependencia y, en consecuencia, se garantice el que no haya recortes al estado del bienestar. Sí a una reforma de nuestro sistema fiscal progresiva y no a más recortes en el estado del bienestar. Antes, al contrario, lo que queremos y aspiramos es a que haya una reconstrucción de nuestro estado del bienestar durante las próximas décadas. En segundo lugar, es evidente que tenemos que competir en la era de la globalización haciendo las cosas mejor y no más baratas. Y por eso lo que planteamos es un nuevo estatuto de los trabajadores que implique la derogación de facto de la reforma laboral del Partido Popular. Queremos que España compita haciendo las cosas mejor y no más baratas. Y, en consecuencia, el segundo de los pilares de ese Gobierno del cambio, el segundo de los principios de ese Gobierno del cambio es y será la derogación de la reforma laboral, decir no a la precariedad de la reforma laboral del Partido Popular y aprobar un nuevo estatuto de los trabajadores que recupere y reconozca derechos laborales perdidos durante estos últimos 4 años. El tercero tiene que ver con un sí a las instituciones independientes y un no rotundo al control político de la justicia, de la administración, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de la Radio Televisión Española, de los organismos constitucionales y de los organismos reguladores. Nosotros saben que llevamos en el programa electoral, lo hice también yo en primera persona en el discurso de investidura que hice a principios de marzo, planteamos una revolución en
lo que representa la designación de las personas que vayan a representar a las instituciones más importantes de nuestro país. Es decir, dejar a un lado la designación partidista o la afinidad política al gobierno de turno para que los organismos reguladores, los organismos constitucionales, nuestra justicia, nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado no se vean en riesgo por interferencias partidistas y políticas. También vamos, lógicamente, a proponer una reforma de la justicia que suprima esas tasas judiciales. También vamos a plantear la aplicación de listas abiertas, listas desbloqueadas en la reforma de nuestro sistema electoral y, lógicamente, también plantearemos la derogación de la ley Mordaza que aprobó el Partido Popular durante estos últimos 4 años. El cuarto pilar, el cuarto principio de ese gobierno del cambio será luchar contra la violencia que más nos duele, que es la violencia de género y la desatención a las mujeres víctimas de la violencia de género y también a sus hijos y a sus hijas. El quinto tiene que ver con la reforma a la federal. Es evidente que ahora mismo en España hay algunas fuerzas políticas que quieren romper con la unidad de España, con la integridad territorial de nuestro país. Romper con España significa también romper con principios de solidaridad como pueda representar, por ejemplo, el sistema público de pensiones, la seguridad social. Y, en consecuencia, nosotros creemos que no se puede, que no ha lugar a un referéndum por la autodeterminación ni de Cataluña, ni del País Vasco, ni tampoco de Galicia, pero sí a una reforma constitucional que culmine el modelo territorial de nuestro país, que es lo que hemos llamado nosotros una España federal. Es decir, frente a aquellos que reivindican el derecho a decidir cómo separarse de España, el Partido Socialista reivindicará el derecho a convivir unidos entre todos los españoles. Por tanto, el quinto de esos principios, el quinto de esos pilares para el entendimiento del resto de fuerzas políticas será la reforma constitucional y no el derecho a decidir y el derecho a la autodeterminación de los pueblos de Cataluña o del País Vasco o de Galicia. Y el sexto tiene que ver con la Europa social, con la Europa democrática y solidaria, y no al abandono del ideal europeísta. Y en ese sentido planteamos el que se tiene que cumplir una senda de déficit público mucho más acorde con la situación económica y sobre todo con la situación social de nuestro país. Antes de ayer salieron unos datos dramáticos de la situación social de nuestro país. El 20% de los españoles y españolas vive con una renta anual inferior a 8.000 euros y es, en consecuencia, a eso a lo que tenemos que dar prioridad. Queremos garantizar la estabilidad presupuestaria en nuestro país, cumplir con nuestros objetivos de déficit público con Europa, pero lógicamente tenemos que hacerlo en una senda mucho más acorde con la realidad social de nuestro país. Sí a negociar un TTIP justo y no a dejarnos gobernar por la globalización, y sí también a una política que haga de nuestro país un país de acogida para todos aquellos refugiados que se cuentan por millones y que están ahora mismo abandonando por causas ajenas a ellos, por causas vinculadas con el terrorismo o con la guerra, sus países de origen. Me estoy refiriendo a Irak, a Afganistán, a Libia, como hemos visto las imágenes dramáticas hoy precisamente en los medios de comunicación, y por supuesto también a Siria. En definitiva, queremos con este documento responder al para qué, antes de con el quién. El Partido Socialista sale a ganar las elecciones, aspira a ser la primera fuerza política y antes de con quién queremos ir, lo que queremos es plantear a los españoles hacia dónde queremos ir. Y queremos ir hacia un país mucho más justo socialmente, europeísta, un país unido que reconoce su diversidad territorial y desde luego que garantice no solamente la cohesión social, sino también la independencia y las libertades en nuestro país. Esto es lo que les quería comentar y agradeciendo por supuesto su presencia, les doy buenos días. Muchísimas gracias.